Bueno, septiembre ha estado marcada por nuestras fiestas patrias, pero también por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde este año en particular se ha estado poniendo el foco en las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Testimonios que nos hablan de la crudeza, nos hablan de dolor, nos hablan todavía de heridas que no han podido cicatrizar y que están inmersas también en distintas muestras de arte, tanto en el cine, en el teatro, pero también en la literatura y en la poesía. Queremos hablar con un poeta argelino quien precisamente a través de los poemas quiere traspasar esta experiencia que vivió también en esta época negra de nuestro país. La Ronda de los Desventurados, de Abel Sandoval Ormeño, poeta angelino que está acá con nosotros en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy buen día. Gracias por acompañarnos, Abel, en esta oportunidad para contarnos un poco acerca de lo que ha sido todo este camino, ¿cierto?, que termina en este libro, que termina con estos poemas que por fin, después de muchos años, entiendo, ven la luz, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, un poco de historia. El golpe militar me sorprendió en la Escuela de Sociología de nuestra Universidad de Concepción, el año 73. Y de allí comienza el calvario y comienza la ronda. Entonces, ¿por qué me demoré tanto? Porque en algún momento tuve la impresión de que esta ronda iba a tener un final. Pero la verdad es que, como dice Neruda, y lo digo aquí en mi prólogo, pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado. Entonces, en mi texto, grafico poéticamente lo que fue parte mía y parte de muchos de nosotros, los chilenos que vivimos ese tiempo. ¿Fue terapéutico para usted el encontrar los poemas para poder expresar algo que sin duda le tocó vivir, el miedo, el dolor, la angustia de no saber si un día podemos estar y el otro día no, el miedo también todos los días? ¿Fue una forma de escape, de poder expresar esas emociones? No fue una forma de escape porque yo comencé a escribir muy temprana edad y La Ronda de los Desventurados forma parte de este ciclo de mi vida. Así como tengo mis primeros poemarios, que uno se llama Arcoíris, otro se llama La Luz de mi Copa, y poemarios anteriores. Pero este de La Ronda refleja lo que fue la historia nuestra que comenzó 50 años atrás. Sí, Abel, como nos contabas, ¿cierto?, lo encuentra estudiando en la Universidad de Concepción, particularmente en la Facultad de Sociología. Sociología, sí. Entendemos también ahí un foco importante de represión, ¿no? La Universidad de Concepción fue tomada por militares. A ver, te cuento un poquito de la historia. Ese día me tocaba disertar sobre el minifundio en Chile. ¿Estamos? A esas clases y a ese tipo de acciones universitarias había que ir vestido formalmente. Por lo tanto, me había cortado el cabello, iba vestido de terno porque me tocaba hacer una disertación. Entonces, la formalidad en ese tiempo era muy rigurosa en algunas asignaturas de la universidad. Y camino hacia la casa de estudio, me vi sorprendido, tipo 8:30 de la mañana, de ver tanto despliegue militar. Llegué a la sede universitaria, digamos, al barrio, y escucho en una radio que hablaba de que había un pronunciamiento. Efectivamente, llegué hasta la biblioteca y veo cómo están sacando estudiantes, profesores, a culatazo limpio echándolo arriba de los camiones, como vulgares bultos. Luego retrocedí, no llegué hasta la misma facultad porque consideré algo que, como el instinto, ¿no? Retrocedo, me junto con otros amigos en otras casas y empezamos a analizar la situación. Concepción, yo creo que fue una de las pocas ciudades que a las 11:30 de la mañana se distribuyó la primera propaganda contra el golpe militar. ¿Ya? Todo el centro de Concepción. Muchas personas cayeron allí, sobre todo estudiantes. ¿Ya?
Luego, el toque de queda en la ciudad fue a las 7 de la tarde. No fue en el mismo día que se impuso el toque de queda. Los días continuaron, los negocios que no había donde comprar cosas estaban todos, ni que hubiera pasado el Raimira, digo yo, completo de mercadería que no se encontraba en los días anteriores, y ese día sí estaba todo lleno de mercadería. A las 3 de la tarde, del día 11. Entonces, y eso no es un cuento, eso Sí. mis ojos lo vieron. Luego, el día 12, hubo, yo diría, la única acción bélica de enfrentamiento, donde fue reducido un grupo no más allá de 5 personas, de francotiradores, y que cayeron víctimas del enfrentamiento mismo, ¿no? Ahora, Abel, en ese entonces nos cuenta que, claro, había llegado muy formal, que probablemente fue algo bueno en el contexto que se estaba viviendo ese día 11 de septiembre. No verse como otro estudiante seguramente hizo alguna diferencia. Pero preguntarle qué pasó en los días o en las horas que vinieron, ¿pudo contactarse con algún compañero de universidad, alguna compañera? Sí, saber del paradero de algunos profesores, me imagino que lo estaban esperando para esa disertación. Correcto. Bueno, algunos de ellos fueron a parar directamente a la Quiriquina. ¿Ya? Y sobre todo la gente que tenía un mayor nivel de compromiso y más visible. ¿Ya? Porque yo debo agradecerle a un profesor que siempre me dijo, dedícate a estudiar. Era hermano de Miguel Enrique, Marco Antonio. Marco Antonio Enrique me dice no. Él venía llegando de la Sorbonne de París, estaba dictando cátedra en la universidad y me dice, dedícate a estudiar. La biblioteca, para un futuro sociólogo, la biblioteca debe ser su centro primordial. Le hice caso y yo creo que todas esas cosas ayudaron en un momento a no arriesgar mi vida en ese instante. Aunque después, el 7 de octubre del mismo año, caí detenido en Los Ángeles. Así comienza la ronda. ¿Y cómo comienza a expresar todo esto que le tocó vivir a través del poemario? Primero escrito, empezar a... la idea era no contaminar con lo panfletario, ¿ya? No lo panfletario, sino que elevar esa condición de dolor, expresarla a través de la lírica. ¿En el mismo momento que las empezó a escribir pensando así? Sí. ¿Pero por el miedo de ser panfletario? Claro, con mucho miedo. Por ejemplo, a ver, te leo un texto para... un texto, mis textos son breves. Dice, ¿en qué tormentosa oscuridad voy sumergiendo las palabras, todas estas que brotan como escupitajos de malidecentes olores, todo arcilla a caballo de hierro, y yo, quinto jinete del apocalipsis, cabalgo sobre la sangre de los muertos? Miedo total. Entonces, así comienzo mi escrito. Esto he escrito mucho tiempo guardado. Después ya en la década de los 80, algunos de estos textos los leí entre grupos. Entre grupos y sobre todo cuando celebramos los 80 años de Neruda. Aunque te parezca raro, pero hicimos cosas. En Angol había una filial de la SES muy activa y fue el único lugar de Chile donde a los 80 años de Neruda inauguramos un monolito. ¿Ya? Ahora, Abel, me gustaría volver un poco a lo que nos contaba de ese 7 de octubre del año 1973. Ser detenido en el contexto que se estaba viviendo ya en sí mismo es muy complejo. Sí. Si nos puedes compartir un poco de lo que fue tu experiencia, además estando en Los Ángeles, entiendo ya habías vuelto entonces. Sí, había vuelto a la ciudad. A la casa familiar, ¿no? A la casa de mis padres, que aún viven. Mi padre va a cumplir 100 años. Wow, qué bendición. Y mi madre ya va para los 90 porque tienen 10 años de diferencia. Entonces, mi padre fue una persona que me enseñó a cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida.
¿ya? A cómo se debe actuar en esos momentos y tener la resiliencia. Lo mismo mi madre. ¿Qué sucede? Soy como la oveja descarriada de mi familia, ¿ya? Me explico. Por el lado de mi padre y de mi madre hay familia militar, hay familia uniformada en general, ¿ya? En las 4 ramas. Pero yo era contumaz y era rebelde, pues yo tenía otros sueños, yo quería ser sociólogo, quería servir a mi patria de otra manera. En los años 70, cuando asumió el presidente Allende, fui uno de los jóvenes que lo recibió en Los Ángeles, fui primer delegado de las Juventudes de Unidad Popular en el Congreso Juvenil en Santiago. Entonces tengo una historia, ya, y de la cual no me arrepiento porque la viví plenamente. Tuve la oportunidad de irme de Chile como muchos de mis otros compañeros que salieron y con quienes me encontré después en Berlín, me encontré después con ellos en Estados Unidos, en Argentina. Pero eso forma parte del viaje. El viaje que está plasmado en este libro, queremos conocer muchos más detalles, por supuesto, de este libro, de su experiencia, pero antes también queremos conocer información desde la región de la Araucanía, especialmente en Pucón. Ahí está Cristian Serna. Volvemos nosotros a la conversación que tenemos con el poeta Abel Sandoval, a quien le agradecemos justamente por esperarnos este ratito, Abel. La Ronda de los Desventurados, contexto del golpe de Estado del año 1973 para un joven estudiante de sociología. Y todo lo que viene después en ese camino, Abel, nos estaba relatando precisamente lo que fue esa experiencia del 7 de octubre, la detención, que me imagino también podemos ver plasmada en los textos que están justamente en este libro, ¿no? Ven a respirar. Ven a respirar para que no te asfixies. Ven a gozar esta sensación de vida y polen, de libre y libertad. Aquí, en este suelo que llora sangre y escupe gusanos. Ven, te invito a respirar. ¿Eso fue post-liberación? Post-liberación. Porque me encontré, no sé, creo que queda reflejado ahí sin mayores. Porque lamentablemente son muchos, más de 1.400 familias que todavía están buscando a sus seres queridos. Correcto. Que después de una detención nunca más volvieron a saber de ellos. Usted tuvo la suerte de poder salir, respirar y queda graficado en ese poema. Y este libro tiene 3 partes. La segunda parte, la ronda, se llama Los recintos. Aquí plasmo la historia que mis ojos vieron de aquellos que nunca más vamos a volver a ver, porque pasaron por el río Biobío, no sabría decirte cuántos cuerpos. ¿Por qué los vi? Porque mis abuelos tenían campo a orillas del río Biobío y fue donde yo me refugié durante mucho tiempo y vi lo que otros ojos no vieron y quedó plasmado así. Tercer recinto. Ahora, frente a frente los recuerdos del río Biobío en su mágica transparencia de las aguas que corren sin tregua en la lucha de los dolientes que emigrados a otro cielo, cielo santo, cielo azul, cielo del cielo en el infierno de nieblas y demoledores caballos de uniformes manchados de santa inocencia de inocentes, inocente el que creyó en el juego del retorno de los árboles, de los sonámbulos, de los solitarios me fui quedando, quemando mi lloro silencioso. Abel, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en Matinal Nuestra Casa, por compartir, después de tantos años, todos estos escritos que son testimonio también local, además de lo que se vivió justamente con el golpe de Estado en Chile del año 1973, porque como bien dijo también Priscila Muñoz en su programa especial, ¿cierto?, Memorias del Golpe de Estado, muchas veces el centralismo permea incluso a la memoria. Por eso es importante relevar este tipo de textos que nos cuentan la historia de un angelino, de un estudiante de la Universidad de Concepción y todo lo que vivió en esa época. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Abel. ¿Y dónde encontramos su libro? Este libro fue editado por la editorial RIL,
Red Internacional del Libro. Se encuentra en el comercio. Yo les voy a dejar aquí un ejemplar para que ustedes... Muchas gracias, Abel. Bien sellado, así se están vendiendo en el comercio. Muchas gracias, Abel, por haber estado con Por nosotros. nada. Pues. Aprovecho Gracias a de ustedes. despedirme entonces, ya que nos paramos y junto Sí, pues. a Abel. Sí. Y esta ronda Pero de los desventurados, ¿sí? Antes de que termine, quiero decir de que termino con estas palabras. Sí, por supuesto. Decidí guardar estos escritos testimoniales y publicarlos a los 50 años de ocurrido aquellos terribles y horrorosos sucesos en mi patria, Chile, en 1973, y a los 70 años de mi nacimiento, como un homenaje a todos los que vivimos la triste ronda de aquellos años y para que las nuevas generaciones guarden memoria. Muchas Muchísimas gracias. Y con gracias esa por eso, reflexión hacemos una pausa comercial y ya regresamos.